9:20 de la mañana tenemos un nuevo invitado en el plató para descubrirnos atentos que se puede guardar hoy nuestra flora intestinal en un congelador porque eso puede salvarnos de alguna grave dolencia en el futuro. Esto que puede sonarles a ciencia ficción no lo es. Rafael Martínez Permuy, buenos días. Buenos días. Director ejecutivo de Microbiome Therapeutics. Bienvenido a Castilla-La Mancha Media. Habrá muchos espectadores en casa, vamos a intentar hacer algo de pedagogía, que ni siquiera sepan la cantidad de estudios científicos que en este momento intentan demostrar la relación entre flora intestinal y enfermedades fundamentalmente autoinmunes, que por eso entiendo el porqué de su empresa. Pero es así, ¿verdad? Ahora mismo Sí. el foco de la medicina está puesto en la tripa. Es una evidencia científica abrumadora. Cada día están saliendo artículos científicos relacionando lo que se conoce como disbiosis, es decir, las alteraciones de la flora intestinal. En realidad el término correcto es microbiota intestinal, aunque podríamos denominarlo flora para que el público lo entienda. Abrumadora evidencia científica de que en el momento que se altera la microbiota intestinal, lo que se conoce como disbiosis, hay muchísimas enfermedades que aparecen. Enfermedades digestivas, todo el mundo lo puede entender, parece como muy evidente. Dermatológicas también, quien no dice he comido algo y he tenido un sarpullido, una erupción, hay una relación clara dermatológica. Autoinmunes, como tú comentabas, es un mecanismo autoinmune lo que explica esa reacción. Respiratorias, pero si te digo mentales, enfermedades cerebrales, mentales, ¿verdad? El eje intestino-cerebro que se llama, es decir, hay muchísimas enfermedades, cada vez más se están descubriendo. Parkinson, Alzheimer. Efectivamente, por ese eje intestino-cerebro que se llama, que hace que con la disbiosis intestinal repercuta a nivel cerebral en algunas enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo, como tú comentas. Así que bajo la premisa de que las enfermedades pueden, o casi está ya demostrado que están empezando el intestino, pues lógico es atacarlas ahí donde empiezan, y entonces ahí hablamos de esta empresa asturiana, Microbiome Therapeutics, que ustedes congelan flora intestinal, microbiota, la nuestra. Así es. La idea es, dado que efectivamente tener una microbiota sana, equilibrada, sin disbiosis, es garantía de salud, ¿por qué no, ahora que yo estoy en condiciones buenas de salud de mi microbiota, por qué no me guardo esos microorganismos, hablo de bacterias, virus, hongos, arqueas, que componen la microbiota intestinal, por si en el futuro sufro una disbiosis? Si entendemos la microbiota intestinal como un órgano, algunos lo llaman el segundo cerebro, si lo entendiésemos como un órgano, estamos dando la posibilidad de guardar un órgano, entre comillas, entendámoslo bien, pero estamos dando la posibilidad de guardar algo por si en el futuro ese órgano se me deteriora. Y me cojo mi microbiota que tengo en el congelador y me la instauro. Esto, la gran pregunta sería, ¿tiene visos de funcionar? ¿Clínicamente tiene visos de funcionar? Nos basamos, la lógica que seguimos es que hay una evidencia clínica brutal, hay una técnica médica que se llama trasplante fecal, que en determinados pacientes que tienen una infección por una bacteria que se llama Clostridium difficile, desgraciadamente hay un número significativo de ellos que no responden a los antibióticos. Entonces, hace ya algunos años se empezó a intentar utilizar transferencia de microbiota de un paciente sano a estos pacientes. Una persona sana a estos pacientes. Y les salva la vida, y funciona. En la idea de que poner una microbiota intestinal equilibrada, sana, consigue llevarse esa bacteria y le salva. Entonces, si eso está funcionando, lo que se llama el trasplante heterólogo, de una persona sana a un paciente enfermo, si yo me guardo mi microbiota, el día de mañana, cuando esté enfermo, me la pongo. Lo que se conocería como un trasplante autólogo, evitando rechazos, problemas de un tercero. Esa es la idea. Es que, francamente, me parece alucinante y tengo que usar esa palabra porque nuestra genética no la podemos cambiar, pero en un momento dado una flora intestinal, una microbiota que se ha deteriorado, sí la vamos a poder revertir. Claro, de hecho ya hoy cuando hablamos de probióticos, el concepto de probióticos, prebióticos, que sonará mucho a la gente, no deja de ser actuar sobre pequeñas partes de la microbiota. Muy seleccionadas, muy concretas, muy trabajadas, muy enfocadas. Nosotros estamos hablando de coger el conjunto, de coger el todo. De llevarnos el todo, que está bien, lo guardamos y el día de mañana nos lo ponemos cuando se altere. Ese es el concepto. Y cuéntenos cómo es el procedimiento. Esto, por ejemplo, del cordón umbilical, las células, parece que ya nos hemos un poco habituado y ya conocemos, pero en este caso, algo tan novedoso, ¿cómo es el procedimiento? Correcto. Sencillo, muy sencillo. Al final la microbiota se expulsa en las heces, es donde podemos acceder a ella de manera más rápida. Nosotros como compañía, el primer granito tecnológico fue desarrollar un kit que permite coger la microbiota, las heces, en condiciones de anaerobiosis. Este término que parece muy técnico, en el fondo es, mucha gente no sabe que en el intestino nosotros no tenemos oxígeno.
Entonces, en el momento que salen los microorganismos del intestino y contactan con el oxígeno, empiezan a estropearse, a perecer. Nosotros desarrollamos un kit que evita eso. Entonces, cogemos la microbiota en ese kit, libre de oxígeno, y la transportamos desde casa de la persona que quiera almacenarla hasta nuestro laboratorio. Allí se hace un proceso tecnológico complejo, retiramos la materia fecal, no nos interesa, y nos quedamos con los microorganismos, que es lo importante. Y se almacenan a menos 80 grados para que pueda ser utilizado en las próximas décadas cuando se necesite. No se estropea, vamos, o sea, No se esto lo estropea. tenemos ahí almacenado para siempre. ¿En qué momento se establece la microbiota de uno? Quería hacerle además una doble pregunta. ¿Y en qué momento la estropeamos? ¿Con qué la estamos estropeando? Bueno, hay expertos que hablan de que a partir de los 14 años la microbiota ya estaría estabilizada, ¿de acuerdo? Si pensamos en los 14 años, es verdad que hablamos de menores de edad, nosotros recomendamos mayores de edad por cuestiones legales, pero ¿a partir de qué edad empieza uno a estropear, a comer peor, a beber alcohol, a fumar? Es decir, todas las cuestiones medioambientales que tienen una incidencia muy importante, lógicamente, la dieta por descontado, en la microbiota, llegan con la edad adulta, fundamentalmente. Lamentablemente, en las últimas décadas, con el cambio de dieta mediterránea y la comida que se está teniendo, lo están alertando los expertos, que también se está estropeando antes, en la infancia, por el tipo de alimentación que reciben nuestros niños. Pero respondiendo concretamente a tu pregunta, lo ideal sería cuanto antes, adulto, cuanto antes, mayores de 18 años idealmente, y en unas condiciones que no haya tenido infecciones, ni ningún problema de salud, ni tome fármacos en los últimos 6 meses. Ese sería el ideal para almacenar la microbiota. Hay estudios que están también señalando el gluten y el azúcar, la dieta, como causantes del deterioro de nuestra microbiota. Es que es muy interesante leer sobre todo esto. Claro, claro. El problema ¿cuál es, no? La alimentación y las condiciones medioambientales están alterando la condición natural de la microbiota, por así decirlo, ¿no? Entonces, el gluten, bueno, los intolerantes al gluten sí, tienen esa circunstancia, la lactosa también podría ser otro problema, pero ¿cuánto es, digamos, intrínseco del individuo que venía con el problema y cuánto es ambiental, por lo que ha comido y por el tipo y ritmo de vida que ha tenido, ¿no? Esa es la discusión permanente. ¿Hay más empresas en el mundo que estén haciendo esto? ¿Cuánto de pionero es lo que han montado ustedes en Pues, Asturias? para ser sincero, que nos conste, y miramos permanentemente la competencia, no hay nadie en el mundo que haga lo que nosotros hacemos. Es verdad que hay una empresa americana y una francesa que trabaja con hospitales ofreciéndoles microbiotas en heces, bancos de heces, para entendernos. Y de hecho hay varios hospitales en España que han empezado ya a almacenar heces con esta idea que hablábamos antes del trasplante fecal, para los enfermos de Clostridium difficile, que es un poco la indicación médica más estándar que se está consolidando, ¿no? Pero alguien que ofrezca al público general la posibilidad de coger su microbiota, separar materia fecal, almacenarla durante años, nadie en el mercado, nadie, a nivel mundial. Pues muchísima suerte. Muchas gracias. Suena muy bien. Gracias. Rafael Martínez Permuy, director ejecutivo de Microbial Therapeutics. Gracias por habernos acompañado.